¿Cuántos pueden decir en esta mañana, hay momentos que se me ha hecho difícil? Hay momentos que se me ha hecho duro ser fiel al Señor. Se me ha hecho difícil poder llegar a la meta, poder llegar al premio, como dice, del supremo llamado de Dios. Si te ha sido difícil, quiero decirte, no eres el único. Toda la iglesia del Señor, todo el pueblo del Señor ha tenido que avanzar, ha tenido que luchar a través de pruebas, a través de dificultades, a través de tantas cosas que se interponen. Hoy justamente veníamos hablando con mi esposa respecto, cuando veníamos para aquí, de cierto evangelio que ha mutilado la verdad de Dios. Un cierto evangelio que muchas veces se predica de solo prosperidad, de que todo te tiene que ir de la mejor manera y que todo es provisión y todo es abundancia y todo es excelencia. Y claro, nosotros creemos en un Dios proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en un Dios libertador. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en un Dios poderoso. Pero esto no quita que el sufrimiento y la lucha sea parte de la vida del creyente. Así que míralo al que tenés al lado y decirle, prepárate para sufrir. Y alguno dirá, ya estoy sufriendo, ya estoy luchando, ya estoy batallando. Pero el Señor es bueno, el Señor está con nosotros. Hay promesas maravillosas del Señor. La Biblia nos capacita, la palabra de Dios nos capacita para atravesar este mundo, para atravesar este tiempo de peregrinar. En el libro de Éxodo, allí nos narra la historia de cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel sale de Egipto y se traslada, dice, hacia la tierra prometida. Tierra de bendición, tierra de abundancia, tierra a la cual, como dice la Escritura, fluía leche y miel. Es decir, tierra de abundancia y de bendición. Y la Escritura también dice que todo lo que la Biblia habla en el Antiguo Testamento, toda la vivencia del pueblo de Israel, fueron de alguna manera historias que tipificaban lo que sería la vida de la iglesia, lo que sería, podríamos decir, era un tipo o un antitipo de lo que la iglesia del Señor tendría que transcurrir. Al igual que Israel, nosotros hemos sido librados de nuestra vida de cautiverio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos los que están aquí pueden decir, yo fui librado de tantas cosas? Yo estaba atrapado, algunos estaban atrapados en el mismo barro, en el mismo mal, en el mismo pecado, en el mismo cosas tremendas allí, eran esclavizados. Pero creo que los que estamos aquí, la mayoría, y sería maravilloso que todos pudiéramos decir, hemos sido libres, hemos salido de esa esclavitud con una promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Un día estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo estoy caminando para un día encontrarme con el Señor? Si tú todavía no tienes esa conciencia, quiero decirte, este es el día, este es el tiempo, este es el momento en el cual Dios te está llamando, te está diciendo, prepárate para encontrarte conmigo. Prepárate para pasar la eternidad conmigo. Jesús se fue a los cielos, dice, a preparar un lugar para llevar a sus seguidores. Y los que estamos aquí somos seguidores del Señor. Desde el momento que nosotros nos transformamos en seguidores del Señor, de alguna forma nos estamos preparando para un día estar para siempre, como decíamos, con el Señor. Pero mientras transitamos en este mundo, transitamos por este mundo que en cierto sentido, y la palabra de Dios allí nos habla del pueblo de Israel transitando por el desierto, transitando por momentos de escasez, momentos donde allí faltaba lo esencial, faltaba el alimento, faltaba el agua, no había seguridad, habían ataques.
Y cuando hablamos en términos espirituales, el mundo es seco. Diga conmigo, el mundo es vacío. El mundo no tiene nada para ofrecernos cuando hablamos en términos espirituales. El mundo te puede ofrecer muchas cosas, te puede ofrecer diversión, te puede ofrecer, bueno, un sinfín de experiencias, pero son todas experiencias vacías, son todas experiencias pasajeras, son todas experiencias temporales. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que de Dios tenemos es para siempre. ¡Aleluya! Lo que de Dios tenemos, lo que Dios nos ofrece es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Hay vida eterna en el Señor. Lo que Dios nos da perdura. ¿Cuánto le gusta alcanzar cosas que se rompan enseguida? ¿Verdad que no? Yo siempre recuerdo de un pastor en Uruguay que él quería una computadora que le durara toda la vida. Claro está que evidentemente que la computadora hay que estarla renovando permanentemente, ¿no? Ni bien sacaron una, ya según dicen, ¿no?, los que están en todo esto, cuando sale una nueva versión, ya tienen 2 o 3 más adelantadas, ¿no? Ya como para que esto sea un tiempito y usted cambie. Casi que vivimos en un tiempo de que nada perdura, nada es duradero, pero lo único que es duradero realmente, dice, es lo que viene de Dios. Ahora, como decíamos, en este transitar hacia la tierra prometida, dice la Escritura que Israel llegó a un lugar llamado Refidim. Refidim fue un lugar, dice, donde no había agua, era un lugar seco, era un lugar en el medio del desierto, pero fue el lugar donde ellos tuvieron su primera experiencia, una tremenda experiencia. Dice, agua salió de la roca. Tanto es así que en 1 Corintios capítulo 10 dice, y todos bebieron del agua de la roca, el cual es Cristo Jesús. Aquella agua de la roca era la provisión divina de Dios en el medio del desierto. Y quiero decirte, querido hermano, querida hermana, quizás es algo muy sabido, quizás es algo conocido para ti, pero quiero reiterarlo y quiero que en esta mañana, yo creo que la palabra de Dios hace énfasis en esta mañana, es que en el medio de tu desierto hay provisión de Dios para ti. Y si hay una provisión, no es en otra cosa, no es en otro lado, sino en Cristo Jesús y en su palabra. ¡Aleluya! Por eso es que en esta mañana estamos aquí para recibir la palabra que Dios tenga para nosotros, porque ella es ese alimento espiritual que necesitamos. Vamos a Éxodo capítulo 17, versículo 8. Éxodo 17, 8 dice de esta manera. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y ¿qué dice? Diga conmigo, peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios, ¿dónde estaría? En mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué dice? Israel, diga conmigo, prevalecía. Repitamos esto, prevalecía. Dice, mas cuando él bajaba su mano, ¿quién prevalecía? Amalec. Y las manos de Moisés, ¿qué dice? Se cansaban. Por lo que tomaron una piedra
y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Y qué dice la Escritura? Josué, ¿qué hizo? Deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y esto significa: el Señor es mi estandarte. El Señor es mi bandera. Diga conmigo: el Señor es mi bandera. ¿Cuántos de los que están aquí se identifican con la bandera de Guatemala? A ver, pónganse de pie todos los Guatemala, y que si yo pusiera la bandera de Guatemala, ¿cuántos se identifican acá? Mire, póngase de pie, guatemalteco. Mire, en un principio casi que le íbamos a poner el nombre de la iglesia, la Chapin Church. La Chapin Church. Por tanto guatemalteco que había, ¿no? Y que sigue habiendo. Gracias. ¿Cuántos se identifican con la bandera de Puerto Rico? A ver, pónganse de pie los puertorriqueños. Mire, ¿cuántos puertorriqueños? Yo creo que vamos a tener que cambiarle el nombre, ¿no? Vayan pensando los puertorriqueños, como le podríamos poner. ¿Cuántos hondureños? A ver, pónganse de pie los hondureños. Bueno, tenemos una invasión de hondureños. ¿Cuántos panameños? De República Dominicana, ¿cuántos dominicanos hay aquí? A ver, pónganse de pie. Mire, ¿cuántos dominicanos? ¿Cuántos peruanos? A ver, voy hacia el sur. Peruano, mire, un único guerrero allá, ¿no? ¿Cuántos chilenos? ¿Cuántos? Mire, allí hay dos. Lo hicieron levantar al otro también, ¿no? ¿Cuántos se identifican con la bandera del Salvador? A ver, pónganse de pie. Mire, ¿cuántos salvadoreños también aquí, verdad? ¿Cuántos se identifican con la bandera de México? A ver, pónganse de pie los mexicanos. Mire, ¿cuántos mexicanos? ¿Cuántos se identifican, a ver, con algún otro país que no nombré? De a uno, porque no sé cuál escucho primero, ¿no? Rusia, la bandera rusa. Mira, está alguien que se identifica con la bandera rusa. ¿Cuántos se identifican con la bandera americana? Estados Unidos. Más vale que todos nos pongamos de pie, ¿no? Porque estamos en el país, en este país que nos ha brindado la oportunidad, ¿verdad?, de ser parte de esta sociedad también. Ahora, Nicaragua. Bueno, a ver si hay algún nicaragüense por aquí. También. Aquí hay gente que se identifica con Nicaragua. Venezuela. ¿Quién se identifica con Venezuela? Ya también, ¿verdad? Argentina. También. Allá tenemos un argentino, mire. Colombia. ¿Cuántos se identifican con Colombia? Ya también, mire. Yo sé que voy a quedar en falta con alguno, porque creo que la iglesia hispana se identifica con tantas banderas. La bandera de Uruguay, ¿cuántos uruguayos, verdad? Ahora, lo interesante es que aquí somos gente de tantos países que nos identificamos con diferentes banderas. La bandera habla de nuestra patria. La bandera habla de una identidad. La bandera habla del reconocimiento de un Estado soberano. Cuando usted llega aquí a Estados Unidos, jamás va a esperar encontrar la bandera de su país flameando, a no ser que usted esté enfrente a la embajada de su país, ¿sí o no? Una de las cosas que me sorprendió tremendamente este país es el gran patriotismo que hay, ¿verdad? Usted puede ver en casi que en cada cuadra que usted avanza, usted va a ver aún en los hogares la bandera nacional.
La bandera que identifica, la bandera que dice, aquí es soberano este Estado. Aquí es soberano el Estado, los Estados Unidos y América es soberano en este lugar. Ahora, aquí leyendo la Escritura, dice que luego de esta batalla que tuvo el pueblo de Dios, Moisés dijo, Jehová es mi estandarte. Moisés dijo, el Señor es mi bandera. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, me identifico con el Señor? Me identifico con la soberanía de Dios en mi vida. Eso fue lo que estaba diciendo Moisés. Pero lo dijo luego, lo dijo con una convicción tan profunda. Lo dijo no solamente por un decir, sino que fue algo que brotó, pienso yo, del corazón mismo de Moisés, como líder de Israel, por la extraordinaria o por la primera gran victoria que Dios había dado a Israel. Hasta ese entonces, desde que habían salido de Egipto, todavía Israel no había enfrentado la guerra. Pero dice la Escritura que cuando llega a este lugar llamado Refidim, el lugar donde bebieron agua de la roca, también fue el lugar donde el enemigo se interpuso. Y yo quiero decirte que en el mismo lugar donde tú recibes bendición de Dios, en el mismo lugar, en el mismo día, en el mismo tiempo, en el mismo lugar donde tú recibes bendición de Dios, donde tú te alimentas del Señor, también hay lucha. También hay un enemigo que se interpone. Aquí dice la Escritura que Amalek le salió al encuentro. Y Amalek es el símbolo del enemigo interponiéndose ante el pueblo de Dios. De ahí en más, cada poco Amalek estaba allí de por medio. Y si no era Amalek, era algún otro. Pero se menciona en la Biblia a Amalek como una tribu predominante, como de alguna manera allí el que prevalecía, de alguna manera era el precursor de las batallas contra el pueblo de Dios. Y quiero decirte que de una manera, de otra, de una estrategia o de otra, utilizando una herramienta, utilizando otra, el enemigo siempre se va a interponer, diga conmigo, interponer, para que tú no llegues a la bendición completa y perfecta de Dios. Que te quedes con la mitad. Que te quedes a mitad del camino, pero decirle al que tenés al lado, hay que llegar a la meta. Hay que llegar a la meta. Pablo decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino prosigo a la meta. Sigo hacia adelante. No me conformo con lo que ya tengo. Yo sé que no es este desierto lo que Dios tiene para mí. Si bien Dios te ha bendecido en esta vida, Dios puede brindarte muchas cosas positivas, pero puedo asegurarte en esta mañana que lo que tú tienes hoy por hoy en tus manos todavía no es todo lo que Dios tiene para ti. Hay mucho más. La palabra de Dios promete bendición y riqueza en abundancia. Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad. No estoy hablando de que el evangelio se limite a cuestiones materiales. Me refiero a que lo que Dios tiene preparado, dice la Escritura, son cosas que ni ojo vio ni oído yo. No están muy convencidos. ¿Cuántos lo creen? Cosas que no vio ningún ojo, ni oído yo, son las que Dios tiene preparados, dice, para los que le aman. Hay una eternidad.
Esta vida es pasajera, este tiempo tiene un límite, nuestros años están contados en esta tierra y si bien tenemos la presencia de Dios con nosotros, si bien podemos ver la mano de Dios defendiéndonos, proveyéndonos, guiándonos, todo eso está muy bueno, pero lo más grande, lo más sublime que el cristiano, el Hijo de Dios espera es un día estar en la presencia de Dios y ser coronado, aleluya. Ser coronado por el Señor. Si tú corres una carrera y no recibes el premio, inútilmente corriste. Hay equipos que se conforman con la media tabla, lo que les gusta en el fútbol, tanto el soccer como el fútbol o cualquier otro deporte, hay equipos que se conforman con la media tabla. ¿Qué se refiere a eso? Si logran estar entre el montón de los que no descienden a la B, como dice, manteniéndose en la A, ya es suficiente. Y hay creyentes que a veces piensan, dice, con más o menos llevarla, ya está. Con que más o menos Dios me supla, ya es suficiente. Con que Dios no me deje faltar el alimento y con que Dios me dé paz, ya es suficiente. Pero quiero decirte, el Señor no te ha llamado para que seas un creyente de media tabla. El Señor no te ha llamado para que te quede a la mitad del camino. El Señor te ha llamado para que alcance la corona que Él tiene para aquellos que son victoriosos. Hay una corona que el Señor tiene preparado para aquellos que le buscan. La palabra de Dios habla claramente. Sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y cuando la palabra de Dios dice sé fiel hasta la muerte, no está diciendo sé fiel hasta el día que te mueras. Está diciendo sé fiel aunque eso implique tu propia vida. Sé fiel aunque eso implica, aunque servir al Señor implique dar la vida. A eso se refiere. Sé fiel hasta la muerte. Poder dar aún nuestra vida por el Señor. Ahora, como decíamos, el enemigo se levanta. Si hay alguien que no está interesado en tu bendición, es Satanás, el diablo. Y Satanás, el diablo, se interpone contra todo creyente. Y no estamos hablando solamente de creyentes nuevos en la fe. Muchas veces pensamos que los que son más atacados son los más nuevitos, son los más débiles, son los que recién comienzan. Quiero decirte, el enemigo ataca a todos. El enemigo se interpone principalmente a aquel que ha decidido ser fiel al Señor. La palabra de Dios nos habla de Daniel, aquel hombre que decidió ser fiel a Dios. Y dice, aún siendo un anciano en años, él pidió que el Señor trajera respuesta a una necesidad, a un sentimiento, a una carga que él tenía en su corazón respecto a su nación, respecto a lo que sería del pueblo de Dios que estaba cautivo. Y dice, y estuvo por 21 días allí orando y ayunando, clamando, esperando respuesta de Dios. Por 21 días estuvo esperando hasta que cuando llega el día 21 se presenta allí el ángel de Dios dándole respuesta y le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón salió la respuesta. Pero aquí dice el ángel, o vamos a decir, está hablando de huestes espirituales contrarias allí de Persa, dice, hubo una interposición del enemigo para que esa respuesta no llegara de inmediato. Ahora, lo que me llama la atención es que Daniel continuó orando, y diga conmigo, ayunando y esperando respuesta de Dios. En este pasaje dice que Moisés, mientras que Josué con su ejército peleaba, Moisés, ¿qué hizo?
subió al monte junto con dos líderes también, Aarón y Hur, y dice, Moisés teniendo en su mano la vara de Dios, levantó la mano de Dios, levantó su mano con la vara de Dios, y mientras que su mano estaba levantada, mientras que la vara de Dios estaba levantada, ¿qué sucedía? Israel prevalecía. Israel avanzaba en la batalla. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, cuando Moisés bajaba aquella vara de Dios, dice que el enemigo prevalecía. Y una de las cosas que tenemos que tener conciencia es que hay un rol que tenemos que cumplir. Es un rol que tú de manera individual y yo de manera individual tenemos que cumplir. Hay un rol, hay una tarea, y es mantener en alto la vara de Dios. Y tú dices, ¿y eso qué es? Pero pensemos un momento acerca de la vara esta. Dice que esta vara que usaba Moisés tuvo un origen. Esa vara de Moisés, dice, tenía un especial significado, porque fue la vara en el cual Dios dio testimonio. El primer testimonio de que Dios estaba con Moisés fue a través de aquella vara. Dice la Escritura que Moisés allí temeroso se había encontrado con el Señor, había tenido una revelación de Dios, dice, estando cuidando las ovejas de su suegro. Dios lo llama para que sacara a Israel de Egipto, y dice que estando en esa experiencia de ver aquella llama que ardía, aquella zarza, aquella chirca, por así decirlo, que ardía y no se consumía, dice la Escritura, allí Dios le habló. Y le dijo, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Y Moisés dice, pero ¿y yo con qué autoridad voy a ir? ¿Con qué autoridad? Y Dios le dijo, ve y diles que yo te he enviado. Pero y dice, ¿cómo van a creer que tú me enviaste? ¿Cómo van a creer que yo soy, que estuve contigo? ¿Y qué le dijo Dios? Dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dice, tengo esta vara. Dice, tírala al piso. Y Moisés tira al piso aquella vara y dice, se convierte en una culebra. Y Moisés, atemorizado, estaba con miedo de aquella culebra, y Dios la manda a tomarlo por la cola y la toma, dice, y nuevamente se transforma en la vara. Allí hablando de el testimonio, la autoridad, o vamos a decir, Dios le estaba dando una autoridad a Moisés. La misma vara fue con la que él tocó el río, con la que él tocó el río y se convirtió en sangre, dice. Con la misma vara fue la que él tocó el polvo y se convirtió en piojos, y allí vinieron las plagas sobre Israel. Con la misma vara, dice, él tocó el río, levantó la vara de Dios y el mar muerto se separa, se abre en dos para que el pueblo cruzara. Y a través de ese testimonio el pueblo tuvo la evidencia física, visual, de que había algo de Dios en él. Yo quiero decirte, Dios ha entregado un testimonio en tus manos. Hay algo que Dios ha hecho. Hay algo que Dios te ha dado. Es la obra de Dios en tu vida, y nosotros como hijos de Dios también tenemos la responsabilidad y tenemos el rol de levantar en alto nuestro testimonio, nuestra evidencia. La palabra de Dios dice, vosotros sois la luz de este mundo. Y dice, ¿por qué dice la luz de este mundo? Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. La evidencia física, la evidencia visual de la obra de Dios en nuestras vidas, lo que nos identifica como verdaderos hijos de Dios, lo que nos identifica como gente que tenemos autoridad de Dios, no es que simplemente tú levantes la Biblia y andes con la Biblia bajo el brazo. Lo que nos da la autoridad, lo que nos da la evidencia, lo que da el testimonio, lo que nos identifica como verdaderos seguidores del Señor es nuestra vida de testimonio. Así es que tenés al lado, hay que guardar el testimonio. Hay que vivir el testimonio.
El testimonio no es simplemente el que allí está escrito. El testimonio, dice, es el que Dios ha escrito en nuestros corazones. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, hay una obra purificadora que a través del Espíritu Santo Dios comienza a hacer en nosotros. Y qué tremendo, porque los discípulos recibieron el Espíritu Santo de Dios y recibieron esa purificación de parte de Dios. Pero luego, dice, el Señor sopló sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo, recibieron ese soplo transformador que transformó sus vidas, que aquella vida muerta en pecado, aquella vida que no podía agradar a Dios, ahora a través del Espíritu Santo de Dios que da luz a nuestro corazón, nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Decirle al que tenés al lado, hay que agradar a Dios. Y cuando vivimos una vida que agrada a Dios y cuando nos esforzamos por mantener nuestro testimonio en alto, cuando nos esforzamos y hacemos todo lo nuestro por alcanzar y por hacer la obra de Dios y ser un verdadero testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, hay una victoria asegurada en nuestras vidas. Cuando tú y yo guardamos la palabra de Dios, vivimos conforme a la palabra de Dios, el enemigo, dice la Escritura, retrocede. Hay un avance espiritual en nuestra vida. Cuando hay hambre por oír la palabra de Dios y ponerla por obra, hay un avance espiritual en nuestras vidas. Pero cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, cuando dejamos a un lado los principios de la palabra de Dios y nos regimos por cualquier otro principio, y muchas veces aún avergonzamos al Señor con nuestra conducta, el enemigo toma ventaja en nuestras vidas. Y esa es una gran verdad. Ahora, no es fácil mantener en alto la vara. Algunos dirán, difícil es poder mantener el testimonio en alto. Pero quiero decirte, el testimonio es responsabilidad de cada uno. Así la que tenés al lado, es responsabilidad tuya. Nadie más puede guardar el testimonio por ti. Si quieres victoria en tu vida, no es suficiente con que tu líder espiritual sea santo. Tú tienes que guardar esa santidad. Tú y yo somos los responsables de mantener ese testimonio en alto. Tú y yo somos responsables de dar honra a la palabra de Dios. Si decimos que Dios habita en nosotros, tiene que haber ese testimonio de que Dios realmente habita en nuestras vidas. De lo contrario, dice la Escritura, es como la sal que pierde su sabor. Cuando la sal pierde su sabor, dice, no sirve más para otra cosa que ser tirada allí en el piso y ser pisoteado por la gente. Y muchas veces el evangelio es pisoteado, muchas veces el evangelio es tenido en descrédito, el evangelio es avergonzado, pero simplemente no porque el evangelio no tenga poder, sino simplemente porque nosotros como iglesia del Señor hemos perdido esa influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero qué lindo es cuando venimos a la palabra de Dios. Qué lindo cuando nos encontramos con el Señor. Qué lindo cuando en nuestro corazón hay hambre de la palabra de Dios. Qué lindo cuando cada día buscamos alimentar nuestra vida con la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos ante que nada una identidad con el Señor. En la palabra de Dios nosotros encontramos que somos hijos de Dios. En la palabra de Dios encontramos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero lo hizo con un fin de hacernos parte de la familia de Dios, ser gente llamada por el Señor. En la palabra encontramos que Dios nos llama. Por eso en esta mañana quiero decirte, Dios te está llamando. Hay un llamado de Dios para que seas parte de su pueblo. En un momento nosotros recibimos ese llamado de Dios, pero junto con ese llamado también nos dio el derecho, dice, de ser hijo de Dios. Y el hijo tiene autoridad en la familia. Amén. ¿Quién va a heredar? ¿Quién es el heredero? El hijo. El sirviente está de pasada. El que solo es sirviente está de pasada, pero el hijo permanece.
El esclavo no reina. El esclavo nunca llega a ser señor. Pero el hijo es el que permanece. Y Dios nos ha dado la facultad y el derecho de ser hijos de Dios. Y como iglesia del Señor y como gente que estamos transitando en este mundo, tenemos la responsabilidad de mantener nuestro testimonio en alto. Todo esto está muy bárbaro. Pero hay una verdad. Es que cansa muchas veces. Muchas veces nos cansamos. Dice aquí la Escritura que las manos de Moisés, ¿qué dice? Se debilitaron, se cansaron. Y era Moisés, era el líder, era el hombre a quien Dios le había dado autoridad, era el hombre líder del pueblo. Y Moisés dice, se cansó sus brazos. Y alguien podría decir, bueno, pues si allí estaba Ur y allí estaba Aarón, ¿por qué no tomaron ellos la vara y levantaron? Y se terminaba el problema, se turnaban un poco cada uno. Pero era Moisés el que tenía que tener la vara levantada. Porque él estaba peleando una batalla por el pueblo de Dios. Tú estás peleando la batalla. Tú puedes tener gente a tu alrededor. Tú puedes tener a muchos creyentes alrededor tuyo, pero eres tú el que tienes que mantener la vara en alto. Muchas personas esperan que sean sus líderes espirituales. Y algunos dicen, bueno, yo lo mantengo por un tiempo, después otro que siga. Por un tiempo soy yo el que hago en mi casa que vayamos a la iglesia, que sigamos al Señor, que tengamos una relación con el Señor. Pues ya es tiempo que otro tome la posta. Algunos me dicen, pastor, estoy cansado de ser yo el que guía mi casa. Estoy cansado de que ser yo el que tenga que empujar. Ya es tiempo de que yo me siente y que me lleven. Quiero decirte, tú eres el que tienes que seguir adelante. Si tú quieres la victoria, si tú quieres la victoria completa frente al enemigo, tienes que seguir luchando. Así que decirle al que tenés cerca, no dejes de luchar. No dejes de levantar en alto el testimonio. Pues esa es la parte que Dios te ha puesto, padre, madre, esposa, esposo. Dios te ha puesto una responsabilidad y esa responsabilidad no se delega a nadie. Esa es tarea tuya. La tarea que Dios ha dado a cada uno es para cada uno y la misión y el rol de cada uno es para cada uno. Cuando hay otro que cumple el rol del otro, allí hay problemas. Cuando estamos en un hogar y en una familia, la Biblia dice, Dios ha establecido la familia y en la familia Dios ha establecido roles. Ha puesto roles para el esposo, roles para la esposa, roles para los hijos. Ahora, ¿qué pasa cuando la esposa o el esposo no cumple su rol? Hay un caos, hay un problema, hay una disfuncionalidad allí en la familia. Igualmente sucede en nuestra vida espiritual cuando estamos esperando que otro sea el que nos empuje, cuando estamos esperando que sea otro el que nos mueva, cuando estamos esperando que sea otro el que allí nos empuja, comenzamos a ser disfuncionales en el Señor. Nuestra vida espiritual se torna una vida disfuncional, se torna una vida de altos y bajos. Y como sucedía allí en el pueblo de Israel, cuando Moisés decidía levantar la mano, allí avanzaba, pero cuando se cansaba, prevalecía el enemigo. Pero ese no es el plan de Dios, ese no es lo que Dios tiene para ti, para mí. Lo que Dios ha puesto en tus manos es para ti, para que los sostengas, los mantengas hasta el final. Sé fiel hasta la muerte. Mantén en alto, pero nos cansamos. Pero dice la Escritura que cuando Moisés se cansó, Aarón y Hur, antes de sostenerlo en las manos, dice, trajeron una piedra donde Moisés se pudo sentar. Trajeron una gran roca donde Moisés se pudo sentar. Antes dijimos
que agua había salido de la roca había salido provisión. Y decíamos, y la Escritura habla de esa roca que es Cristo, que nos da provisión. Pero la roca que es Cristo no solamente nos da provisión, sino nos da descanso. Decirle al que tenés al lado, hay descanso en el Señor. Hay que aprender a descansar en el Señor. ¿Y a qué se refiere descansar en el Señor? Se refiere a tener tranquilidad y tener confianza que Dios va a hacer su parte. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios siempre hace su parte. Nosotros flaqueamos, nosotros muchas veces no hacemos nuestra parte, pero Dios no falla. Diga conmigo, Dios no falla. Si tú has orado al Señor y tú estás haciendo tu parte, tené por hecho que Dios va a hacer lo que corresponde. Muchas veces delegamos tarea a nuestros hijos o delegamos tarea a personas que de pronto, nuestros hijos pequeños, ¿no? O nuestros hijos que todavía no están lo suficientemente maduros. O a veces delegamos tarea a los que trabajan, tienen allí, delegan tareas, ¿no? A personas que no son muy diestras en el trabajo, ¿no? Algunos, no sé si hay alguien aquí que trabaja en construcción. Sé que hay hermanos que trabajan en construcción, otros trabajan en pintura. Hace unos días atrás un hermano me dice, estoy necesitando pintores, pero no quiero novatos. Y yo pensé, ¿por qué no quieren novatos? ¿No? Porque el que es novato no entiende, puede tener la mejor voluntad, pero muchas veces no cumple con el trabajo. Hay que estar haciendo el chequeo, Es doble trabajo enseñar, ¿no? Porque uno tiene que ir allí a revisar que realmente haya hecho la tarea. Quiero gente responsable, quiero gente con experiencia. En el reino de los cielos muchas veces ocurre lo mismo. Creemos que como nosotros muchas veces no cumplimos, estamos temerosos que Dios no haga su parte. Pero déjame decirte una vez más, Dios siempre hace su parte. Dios no es un novato en estas cuestiones. Dios no es un novato en resolver problemas. Dios no es un novato en lucha y en batalla. Dice la palabra, la batalla es del Señor. Él es el Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Aleluya! El Dios al cual predicamos, el Cristo del cual hablamos, es un Cristo que es fiel a sus promesas. Es un Cristo que cuando habla, cuando dice, cuando da palabra, cuando dice algo en su palabra, puedes sentarte y esperarlo, que Él lo va a cumplir. Dios no necesita que tú vayas a revisar. Dios no necesita que tú vayas a ver si Él va a cumplirlo o no. Dios siempre cumple a sus promesas. Y permíteme que tantas veces te repita, Dios siempre cumple sus promesas. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, si nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte, Dios siempre hará su parte y tú puedes descansar, tú puedes estar tranquilo que Dios va a hacer lo que a Él le corresponde. Dice la Escritura que Josué se transformó en el conquistador de Israel. La Biblia habla de Moisés como el profeta, pero menciona a Josué, el que siguió a Moisés, ¿verdad? Como líder de la nación. Lo presenta a Josué como el conquistador. Y la palabra de Dios habla aquí de esta primer batalla que tuvo Josué. Josué se caracterizó por ser un guerrero, por ser alguien que estaba presto siempre para luchar. Dice que cuando ya estaban para entrar en la tierra prometida, en un momento él tiene una visión y se presenta allí un varón de las huestes celestiales. Y cuando Josué lo ve, que no era ningún perezoso para luchar, dice la Escritura, sacó la espada y dice, ¿tú de quién sos? ¿Sos de los nuestros o del otro bando? Como diciendo, si sos del otro bando, aquí tenés lucha, aquí tenés batalla. Josué se caracterizó por ser un luchador.
Y la palabra de Dios dice que cuando ellos fueron a conquistar, dice en Gabaón estaban peleando, tremenda pelea contra la alianza de los ejércitos contrarios. Y llega un momento que Josué luchaba y luchaba y el día se acababa. Y llegó un momento y dice: sol, detente. Y Dios permitió que el sol se detuviera con el fin de que Josué alcanzara la victoria. Quiero decirte, Dios siempre hace su parte y está dispuesto aún a parar el sol con el fin de que tú llegues a la victoria. Dios está dispuesto a hacerlo increíble. Te vas a sorprender de no solamente que Dios responde, sino que te vas a sorprender hasta qué punto Dios pelea por ti. Pero es necesario mantener en alto y es necesario descansar en el Señor. No depende solo de nosotros. La Biblia dice que la batalla es del Señor. La batalla que tenemos es del Señor. Hay que aprender a descansar en el Señor. Hay que saber que el Señor siempre cumple sus promesas. Hay que saber, como volvemos a reiterar, que Dios hace su parte. Pero tenemos que saber también que tenés una iglesia que te respalda. Decirle que tenés al lado: bendito sea Dios por la iglesia que tengo. Hay gente que cree que puede tener victoria separado de la iglesia. Pero la iglesia del Señor es esencial. No todos dicen amén. Gracias a Dios, Ramón, allí un fuerte amén, ¿no? ¿Cuántos creen que la iglesia del Señor es esencial en su vida? Que los hermanos que Dios ha puesto a su lado son esenciales. Moisés no solamente se sentó en la roca porque sus piernas se debilitaban, también sus brazos se debilitaban. Pero dice que vinieron Hur de un lado y Aarón del otro y le tomaron el brazo. Y ya no era solo Moisés con sus brazos levantados, sino que eran otros 3 que estaban allí, otros 2. Quiero decirte, no estás solo. Tú en esta mañana tienes que entender que no estás solo. No solo el Señor está contigo. Hay una iglesia del Señor que nos capacita. Hay una iglesia del Señor que hace una parte. Hay una misión de la iglesia que es esencial para el fortalecimiento de los creyentes. Por eso decíamos a lo largo de esta pandemia, la iglesia no puede parar. No podemos quedarnos solamente a la distancia en nuestro hogar. La iglesia tiene que seguir. La conexión con los creyentes es esencial. La Biblia habla del libro de Hechos, capítulo 2, el inicio de la iglesia. Y dice que los que se convirtieron permanecían unidos en sus casas, compartiendo el pan, compartiendo testimonios en la doctrina del Señor, en la doctrina predicada por los discípulos, pero también en el templo juntos. Perseveraban en la oración, en la comunión. Y allí habla una serie de cosas, una serie de vivencias. Hay una vivencia de la iglesia. Tú no puedes vivir lejos de la manada. Tú no puedes mantenerte seguro. Tú no puedes estar en una posición segura espiritual lejos del cuerpo de Cristo. Necesitas conectarte con el cuerpo de Cristo. Muchos dicen, yo creo en Dios pero no en la iglesia. Quiero decirte, entonces tú no crees ni en Dios ni en la iglesia, porque la iglesia ha sido el lugar que Dios ha establecido. La segunda institución más importante establecida por el Señor bíblicamente es la iglesia. El hogar es el primero, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, es esencial. Es esa institución establecido no por hombres, es establecido por Dios. Quiere decir que si tú no crees en la iglesia, no crees en Dios. Porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia y sobre esta roca
estaba hablando de Él. Sobre esta roca las fuerzas del infierno no van a poder prevalecer. Y si el enemigo ha de salir huyendo, si el enemigo ha de salir disparando, va a ser de la iglesia apoyada y cimentada en Cristo Jesús. Pero la iglesia unida como un cuerpo. Separado del cuerpo de Cristo, nada podemos hacer. La Biblia dice, Cristo es la cabeza, pero nosotros somos los miembros del cuerpo. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, pero vosotros son los pámpanos. Una vid sin pámpanos es una vid incompleta. Tú eres parte que tiene que estar conectado unos con otros como miembro de la iglesia del Señor. Tú necesitas vida de iglesia. Decirle que tenés al lado, necesitas vida de iglesia. Necesitas comunión con los creyentes, porque hay una fuerza, hay un vigor, hay una fortaleza, hay un ánimo, hay una energía, hay un poder que fluye cuando el pueblo de Dios está unido. Dijo el salmista David, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y dice, y lo compara con el rocío, dice, con la unción que caía sobre el sacerdote, que caía sobre su cabeza y se regaba por todo su vestido hasta los pies. Y es así cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, cuando nosotros nos unimos, hay una cobertura, hay una protección, hay una gracia, hay algo celestial que está sobre su iglesia. Y quizá usted diga, bueno, pero la iglesia tiene defectos, los hombres tienen defectos. ¿Y dónde dice la Escritura que no? Pero más allá de los defectos, más allá de nuestras debilidades, hay un poder de Dios que fluye en la unidad del cuerpo de Cristo. Moisés era un hombre con defectos, era un hombre que por sí mismo no podía mantener sus manos en alto. Estoy seguro que tanto Hur como Aarón tampoco por sí mismos podían mantener sus manos en alto individualmente. Pero en esa unión, dice, ellos lograron destruir y aniquilar a filo de espada al enemigo. Hay promesa de victoria. Hoy cantábamos que tenemos victoria en el Señor. Y quiero decirte en esta tarde, ponte en pie y proclama y dile, tengo victoria en el Señor, aleluya. Quizás tú has venido abatido, quizás has venido rodeado de lucha, quizás como decíamos hoy, ya estoy sufriendo, pastor, pero quiero decirte, hay descanso en el Señor. Descansa, confía que Dios tiene el control de tu situación, confía que Dios te va a dar la victoria. Levanta tu estandarte, levanta tu bandera. Lo único que nos corresponde a nosotros es hacer nuestra parte y Dios hará la de Él. Aleluya, ponte en pie. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos por tu grandeza. Como lo hizo Moisés, Señor, podemos declarar en esta mañana, me identifico con tu bandera, Señor. Me identifico con tu pueblo, Señor. Si hay alguien en esta mañana que todavía no se identifica con el pueblo de Dios, hoy es el llamado. Dice la Escritura que a los que creyeron en Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Le dio el derecho de ser parte de su pueblo, de su familia, de su gente. El salmista David decía, pueblo suyo somos. Y no somos pueblo de Dios por el hecho de ser creados por Dios. Somos pueblo de Dios cuando respondemos al llamado de Dios. Y en esta mañana Dios te está llamando. Quizás has vivido apartado de Dios. Quizás te has alejado de los caminos del Señor. Quizás en un tiempo levantaste la bandera de la fe. Quizás en un tiempo fuiste testigo y con tu caminar diste testimonio de que una obra de Dios estaba ahí en tu vida. Pero quizás situaciones de la vida,
luchas, por allí intervenciones del enemigo, utilizando quizás lo que menos esperabas, utilizando amigos, parientes, quizás hasta familia, utilizando quizás hasta creyentes, utilizando capaz hasta líderes. Y fueron un tropiezo en tu vida. Y hoy no eres el mismo. Hoy no tienes fuerzas para levantar tus manos. Yo quiero decirte, todavía Dios está interesado en que ganes esta batalla, esta guerra. Todavía estás en camino. En esta mañana quiero decirte, el Señor está aquí y Él es la roca de tu salvación. El Señor está aquí y te garantiza que Él está dispuesto a hacer su parte. Aunque el hombre te haya fallado, aunque los que pusiste tu confianza te fallaron, Dios no te va a fallar. Dios no falla, Dios cumple, Dios hará su parte. Quiero decirte también que hay una iglesia del Señor. Quiero decirte que aquí hay un lugar donde tú puedes fortalecerte. Y perdóname que tome un minutito. Zaqueo se encontró con Jesús. Él quería ver a Jesús, pero su estatura no le permitía. Pero encontró un árbol en el camino. Encontró justo un árbol allí en el camino. Y ese árbol le permitió estar a la altura para llegar a Jesús. Quiero decirte, ese árbol es símbolo de la iglesia del Señor. Por nosotros mismos, por nuestra justicia, por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas, por nuestras tendencias, es tan difícil mantenernos. Pero Dios ha puesto la iglesia. Dios ha puesto un árbol. Dios ha puesto un lugar donde tú puedes echar raíces, donde tú puedes levantarte, donde tú te puedes sostener, donde tú puedes junto con otros creyentes fortalecerte y poder alcanzar ese favor directo de Dios sobre tu vida. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos por un momento. Tú que has venido caído, tú que has venido luchando, hoy hay esperanza para ti. Señor Dios, Padre Todopoderoso, en esta mañana te adoramos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ti hay esperanza. Gracias, Señor, porque en ti hay fuerzas. Gracias porque en ti podemos confiar. Gracias porque en ti podemos estar seguros. Gracias porque en ti tenemos victoria frente a cualquier ataque del enemigo. Señor amado, y en este momento, conforme a tu palabra, Señor, nos levantamos en un clamor, especialmente por aquellos que están en una batalla, aquellos que están en una lucha interior, aquellos que están viendo cómo el enemigo se ha interpuesto en su camino para impedir que llegue a la meta del llamado tuyo, Señor. Pero allí ruego que la fuerza, el poder, la llenura de tu Espíritu Santo le capacite, que en esta hora cada hermano pueda beber agua de la roca, pueda en esta hora beber de tu palabra, beber de ese alimento, beber de esa sustancia poderosa que emana de ti, Señor. Aleluya. Mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados, quizás hay personas en esta mañana que, como Moisés, levantan sus manos, pero no levantan sus manos quizás manteniendo un testimonio. Quizás levantan sus manos en esta mañana diciendo: auxilio, necesito fuerzas, necesito ser revestido, necesito ser renovado en mi interior. Ahí donde estás, levanta tu mano. Y yo voy a pedir a líderes que sean tan amables, hermanos, que sientan en su corazón. Vayan ahí donde están esas personas. Yo sé que estamos con todo esto del distanciamiento, pero
más importante que cualquier cosa en esta hora, creo que es que el poder de Dios pueda llenar el corazón de aquel que está abatido, de aquel que está desanimado, aquel que está en lucha. Así que ahí donde está, levanta tu mano. Vamos a hacer una oración al Señor. Todo aquel que necesita en esta hora fuerzas de Dios, aquel que necesita en esta hora esa renovación, que necesita victoria en el Señor, que está en una verdadera batalla y necesita sentir ese auxilio. ¿De dónde está? Aleluya. Salga de su banco, hermanos. Aquellos que quieran, obreros, acérquense. Mire, hay manos levantadas. Acérquense allí. Aleluya. Amado Señor, miren esta mañana las manos levantadas, Señor, aún allí en la distancia, los que están a través de los medios de comunicación, Señor, allí en el medio de sus luchas, en el medio de sus problemas, quizás el enemigo se ha levantado con fuerza, con tanto ímpetu, Señor. Pero Señor, en esta hora nos identificamos como gente tuya, nos identificamos como tus hijos, nos identificamos como el pueblo que tú redimiste, nos identificamos con el pueblo por quien tú luchas, por quien tú has pagado el precio, por quien tú cumpliste, hiciste tu parte allí en la cruz del Calvario. Señor, nos identificamos con ese pueblo, Señor, y en esta hora ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad que tú vas a hacer un milagro. El enemigo ha de ser derrotado, esta prueba ha de pasar, esta lucha ha de ser sorteada y hay victoria en el nombre de Jesús. Toda enfermedad hay victoria en el nombre de Jesús. Toda dolencia ahora hay victoria en el nombre de Jesús. Toda crisis del matrimonio, del hogar, de la familia, crisis con los hijos, hay victoria en el nombre de Jesús. Toda crisis, Señor, en el servicio, en su relación contigo, en esta hora hay victoria. En el nombre de Jesús hay nuevas fuerzas para alcanzar la victoria. Te adoramos, Señor. Te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Bendiga al Señor. Glorifique al Señor. Aleluya, porque Dios ha sido bueno y ha sido fiel.